de lo que implica eso en las conductas, de lo que implica eso en las adicciones también, y también lo que implica en la responsabilidad, porque pues, es un conocimiento, así como, así como las cosas que nos vienen a enseñar en la fundación, como los mismos consejos de un padre, como la misma palabra de Dios. Yo creo que son cosas que nos quieren guiar a nosotros, que nos quieren dar una enseñanza y que para nosotros darle el valor a eso y poderle dar como una vida, es nosotros también aplicar las cosas que nos están diciendo ahí. En cada una de esos ámbitos, como el familiar, se habla del educacional, el social, siempre vienen cosas a querernos guiar a nosotros, a querer ser de influencia y de influencia positiva. Y también, y también como está esa influencia positiva, pues también se va a ver una influencia contraria y una influencia que nos quiere llevar al otro extremo. Entonces, en todos los espacios yo creo que se ve esto, se ve tanto la enseñanza positiva, la influencia positiva, lo que quiere alimentar algo positivo dentro de nosotros y algo que quiere como nacer dentro de nosotros positivo, y también va a haber unas influencias que nos quieren llevar a desistir de eso positivo, a cansarnos de lo bueno a nosotros renunciar a esas leyes y a esas cosas que se cumplen cuando estamos en lo positivo. Entonces, en la neurociencia yo estaba estudiando algo sobre esto, y es cómo se estudia lo que es el sistema nervioso y cómo eso influye en la conducta humana. Entonces, es como un estímulo externo viene a afectarnos a nosotros y viene también a construir una memoria, cómo viene a construir una estructura en nosotros, y también cómo esas reacciones internas nos permiten a nosotros responder a ciertas cosas. O sea que nosotros no solamente estamos hechos de reacciones internas, sino también lo que para nosotros significa un estímulo externo. Por eso a veces puede llegar una reacción negativa frente a cosas que son buenas. Y cómo puede llegar una reacción positiva a algo que nos está destruyendo. Y es porque también dentro de nosotros llevamos como una formación o una malformación con las cosas que nosotros hemos aprendido, porque también la neurociencia nos habla del aprendizaje, de la cultura, y en el aprendizaje por lo menos no es solamente lo que aprendimos en la escuela, en el colegio, sino lo que hemos aprendido de todo lo que nos rodea. ¿Qué se está aprendiendo ahora por medio de la televisión? ¿Qué se está aprendiendo ahora por medio de las noticias? ¿Qué es lo que más muestran las noticias? Las noticias normalmente lo que más muestran son las malas noticias. A veces son las buenas noticias las que estamos enseñados a ignorar, las que nos enseñan a darle menos importancia. A veces nos están enseñando a que tenemos que mirarle el error al otro siempre, hasta por medio de las noticias.
En las noticias se vuelve prácticamente un mar de críticas. En las noticias se enseñan cosas como eso, a ser demandantes, a ser nosotros jueces de otros, a ser nosotros inconformes, a ser nosotros, a tener más presente las cosas malas que hacen otros, a tener en cuenta las cosas buenas que hacen otros. Por eso a veces cuando uno quiere ver las cosas buenas que hacen las personas, a veces le toca buscarlas por otro lado porque en las noticias a veces eso no se da a conocer. Y a veces no estamos, a veces en esa neurociencia de nosotros no tenemos presente qué cosas nos pueden estar afectando y nosotros seguimos alimentándonos de lo mismo. Seguimos recibiendo de un sistema que nos da información y que nos genera el aprendizaje con, con un, con un modelo y que nos está dando ese aprendizaje de una manera en la que nosotros vamos formándonos o vamos malformándonos y así vamos teniendo conceptos y vamos teniendo prioridades en nosotros. Por eso el apóstol hablaba una vez de que de que hubo una persona que planteó las necesidades básicas del ser humano, pero que en el tema de la adicción el ser humano está confundido en eso, está en otro orden porque lo han enseñado a alimentar primero unas necesidades secundarias y las primarias a ignorarlas. Las primarias no se han tomado en cuenta y no se han alimentado y tampoco se han enseñado o sea, no nos han enseñado a alimentar las prioridades. Y desde ahí también se estudia eso, se estudia cómo es el aprendizaje en la persona, cómo, cómo es que nosotros vamos generando nuestro, como nuestra concepción o nuestra forma de nosotros explicar y entender todo lo que vivimos. A veces lo queremos explicar por las cosas que simplemente nos han enseñado a recibir y no estamos conscientes que tenemos algo que desarrollar en nosotros respecto al aprendizaje. Entonces, yo creo que en el mismo sistema de aprendizaje nos están llevando a nosotros a seguir un modelo y a nosotros vivir de cierta manera. Nos enseñan a nosotros de alguna manera a ser consumidores de diferentes maneras o por diferentes medios. Nos enseñan a ser consumidores a veces dándonos o a veces quitándonos. Y nosotros a veces no somos conscientes de todas las cosas que se mueven en el aprendizaje y todas las cosas que se mueven en ese sistema, como es el sistema nervioso, el sistema de los genes, el sistema de aprendizaje. Y a veces ignoramos que hay una construcción constante por medio de lo que recibimos y a veces no queremos recibir nada nuevo. A veces queremos conformarnos con seguir pensando de la misma manera cuando no tenemos presentes que nos han formado es para ser consumidores de lo mismo, para ser consumidores de las mismas emociones, para ser consumidores de los mismos comportamientos, de los mismos vínculos personales o las mismas relaciones personales, pero de una forma que a veces es dañina y una forma en la que a veces no reconocemos el valor de las cosas, sino que nos enseñan a reconocer otros valores y nosotros a veces creemos que sabemos de valores, que sabemos cuánto vale algo, pero a nosotros es como si nos enseñaran, es como si
como si nuestro sistema de pensamiento estuviera siempre regido a lo que nos enseñan. A nosotros nos enseñaron cuánto vale un billete de 2.000, cuánto vale uno de 5.000, pero a veces no tenemos en cuenta cuál es el valor de nosotros mismos, cuál es el valor de nuestro aprendizaje y cuál es el valor de esa relación que tiene el pensamiento con los estímulos, esa relación que tiene las situaciones con nuestro aprendizaje, con nuestra formación, digamos, mental, con nuestra formación biológica. Y a veces pensamos que lo único que nos hace daño es, digamos, cierto tipo de comidas, o lo que nos hace daño a veces es a lo que somos alérgicos, lo que nos hace daño a veces es condiciones superficiales, y a veces no estamos cuidando esa parte que es física, pero que tiene que ver también con el aprendizaje y que tiene que ver con la formación en nuestra parte mental. Y a veces le metemos a la mente muchas cosas que es como si nosotros estuviéramos comiéndonos algo, y prácticamente eso viene a aportar o atrofiar un desarrollo en esa vida que tiene la mente, y en esa vida que tiene las relaciones, digamos, neuronales, esas relaciones que tiene el cerebro con lo que nosotros pensamos y sentimos también. Y pues digamos que por ese lado existen varios tipos de neurociencia, y por lo menos una puede ser la afectiva, y habla de la transmisión de emociones, la relación de las neuronas con las emociones, y ahí también involucran a la cultura. ¿Y cuál es la cultura que estamos viendo hoy? Pues está también relacionado con lo que estaba hablando. Todo lo que nosotros recibimos viene preparado para hacernos a nosotros consumidores de las mismas cosas. Por lo menos el consumismo ha pasado digamos que pasa por unas etapas para formar en la cultura esa dependencia a lo que nos quieren dar. No una dependencia a lo que nosotros tenemos como potencial, sino una dependencia a lo que nosotros nos están, nos están ofreciendo. Y a veces lo que nos ofrecen a nosotros va en conveniencia a un sistema, no va en conveniencia a nuestra cultura. Y nos quieren prácticamente a nosotros formar bajo modelos, bajo una ruta ya establecidas para nosotros seguir dentro del sistema. Y a veces en ese sistema nosotros estamos convencidos de que esa es la cultura que nosotros debemos tener, que que esa cultura es lo único que tenemos, cuando la cultura original ya no está. La cultura del desarrollo mental a veces no la quieren dar, porque digamos que existen unos condicionamientos para que llegue ese aprendizaje a la persona. Y a veces nosotros no queremos ir más allá, y no nos gusta esforzarnos, sabiendo que nos están queriendo sacar a nosotros de una, de una sociedad en la que nosotros debemos ser ayuda para otros. Y a veces llegamos a la fundación y estamos más acostumbrados a que a mí me tienen que ayudar, no que yo soy útil para ser de ayuda a otros. A veces en la fundación está el pensamiento de que si yo no tengo esto, no puedo hacer las cosas de la misma forma, que otros son los que tienen que cambiar, que por qué no cambia mi compañero de alojamiento, que por qué no cambia
esta persona que está en cocina, y por qué no cambia el, el líder, por qué no cambia el operador, por qué no cambia el psicólogo, por qué no cambia todo el mundo, por qué no cambia mi familia. Y a veces no estamos enseñados a que tenemos que cambiar es desde nosotros y empezar a desarrollar un aprendizaje, una cultura diferente, no esa cultura de que me tienen que servir a mí, sino esa cultura como habla en la Biblia del Hijo de Dios que dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y, y para eso nosotros tenemos que recordarnos de esos conceptos sobre la rehabilitación, porque nosotros tenemos, tenemos una mala relación mental con lo que es nuestra vida en sí. No retenemos lo que necesitamos, pero sí retenemos otras cosas. Y eso no quiere decir que haya mala intención entonces en todas las personas, sino que nosotros mismos tenemos que entender que nuestro cerebro para algunas cosas sí quiere funcionar. Y si no quiere funcionar para lo bueno, pues yo tengo que darle más de lo bueno para que empiece a funcionar con eso. Si yo sé que, si yo sé que tengo un vehículo que el combustible no le dura mucho, pues yo qué tengo que hacer para poder andar. Tengo que echarle más combustible, tengo que echarle más seguido el combustible. Y a veces nos conformamos con tener algo del aprendizaje y no sabemos que esa memoria a nosotros nos falla. Y no tenemos presente que nosotros en la construcción de nuestra parte mental tenemos que estar alimentando más lo bueno, porque para lo malo, con un poquitico que nos den de lo malo, ya estamos allá atentos y ya estamos a veces, o no con lo malo, pero sí con lo que no construye. A veces nos pueden decir, vamos a ver una película y, y los sentidos se conectan más fácil. Y a veces detectamos que cuando estamos en una clase nos da sueño, nos ponemos a pensar en lo de afuera, nos ponemos a pensar en el café, nos ponemos a pensar en el almuerzo y tenemos esas señales y a veces no hacemos nada frente a eso. Y esas señales que se muestran en la parte neuronal de nosotros, en la parte biológica de nosotros, a veces no las utilizamos para bien, esas señales que se muestran en nosotros. Sabemos que se nos olvidan las cosas y seguimos de la misma forma. A veces sabemos que tenemos un problema para retener lo bueno y nos conformamos con 10 minutos de lo bueno nomás. Y yo creo que si mi cerebro no está reteniendo lo bueno tan fácil, si yo quiero estar bien, tengo que tener una disciplina y tengo que desapegarme de pronto de lo que yo a veces quiero con el hecho de que se me quede algo de lo bueno y con el hecho de que pueda haber un desarrollo en en la parte de del aprendizaje. Entonces yo creo que es un ejercicio que se debe tomar cuando cuando nosotros no se nos da algo, a veces es más fácil renunciar que seguir. Y eso a veces lo llevamos en la cultura, eso a veces lo llevamos en los genes de nosotros, que si algo no se nos da, renunciamos. Y por lo menos hay una historia sobre la persona que creó el bombillo, que tuvo que hacer ese experimento como 1000 veces. ¿Será que nosotros estamos intentando 1000 veces lo que es una dificultad para nosotros, pero que sabemos que nos va a aportar en la rehabilitación? ¿O a las cuántas veces nosotros ya estamos renunciando?
A las cuantas veces nosotros ya decimos, no, yo ya no voy a tener más paciencia, o o yo ya no creo en esta persona, o yo ya no creo en mí, o es muy duro, muy difícil. A las cuantas veces, porque imagínese una persona haber hecho un experimento 1000 veces y nosotros a veces no experimentamos la rehabilitación, no la llevamos a perseverar, como dicen en la fundación. A veces perseveramos, a veces perseveramos, pero pensando ya en renunciar, como voy a perseverar, pero hasta este punto. Y el perseverar puede que le funcione desde ese punto en adelante y uno a veces no tiene presente las cosas y en el aprendizaje de uno a veces está más predispuesto uno a la renuncia, a la derrota, que a que se le den las cosas y a que se tengan que abrir las puertas después de que usted esté haciendo lo que tiene que hacer. Y a veces no vemos esas cosas por medio de la obediencia, no vemos esas cosas por la parte del cumplimiento de las normas, por la perseverancia, por, por el carácter, por la paciencia, por los frutos del Espíritu, por todas esas cosas que nosotros tenemos que llevar a que sean cada vez más ejercitadas para que nos puedan garantizar a nosotros un aprendizaje. Ayer yo estaba escuchando algo de una persona que, que estudia la economía y esa persona decía que una cosa era una metodología académica. Digamos, una cosa es que usted le digan, vea, estos son los defectos del carácter, una cosa es que le digan, esta es la palabra de Dios, esto es un consejo, pero otra cosa es aplicarlo y el conocimiento que puede dar a partir de la práctica. Y a veces pensamos que las cosas que nos están hablando es por molestar, sabiendo que en cada vida que empiece a haber una práctica sobre esas cosas, yo creo que se van a ir empezando a mostrar diferentes soluciones y diferentes capacidades que ya existen en la persona. Y a veces no prestamos atención a eso. A veces a veces no queremos llevar un consejo a que lleve a sanar una vida. A veces a veces no hacemos como lo que dice el apóstol, dos o tres cosas que uno coja y que las aplique y que ya con eso le puede parar. Y uno a veces cree que necesita un mundo de cosas cuando lo que necesita es algo pequeño, pero llevarlo a desarrollarlo cada día más. Entonces, ese es como mi aporte sobre el tema del día de hoy. Ahí veo al pastor Luis. Buenos días, pastor. Buenos días a todos, buenos días, Felipe, gracias. Gracias, damos a Dios hoy por la oportunidad de estar acá y poder compartir y seguir aprendiendo del tema que nos compete como familias, como fundaciones y como todo lo que abarca este mundo de la recuperación, diría yo. La neurociencia, tenemos que tener presente de que es la ciencia en sí. O sea, el por qué una persona se vuelve adicta explicándolo científicamente. O sea, ¿qué pasa en su cerebro? ¿Qué pasa en su pensamiento? ¿Qué pasa en sus patrones? ¿Qué pasa en la ejecución de órdenes? Porque hoy quería que habláramos un poquito de lo que es la dopamina, ¿no? Es el sistema, como algunos lo saben, es los neurotransmisores que se encargan de la recompensa en nuestro cerebro. ¿Y de qué manera se ven engañados? Partiendo de lo que las sensaciones que nosotros sentimos. ¿Y por qué? Todas nuestras conductas diarias están regidas por posibles consecuencias positivas o negativas. Todas nuestras conductas diarias siempre están regidas por consecuencias, sean positivas o sean negativas,
que tienen una acción, exigiendo así nuestra supervivencia. Y aquí aparece esta palabra supervivencia. La dopamina cuando se derrama en el cerebro lo que activa es la supervivencia. Entonces, cuando yo siento hambre, por eso desde la antigüedad ustedes notan que el hombre siempre salió a cazar, siempre salió a rebuscarse la comida, como dicen algunos hoy día. Voy a salir a rebuscarme los frijoles o el pan diario y esto y aquello y aquello y aquello y aquello. Entonces, eso se llama supervivencia. Y a nosotros tener supervivencia, pues quiere decir que reaccionamos. Si vos tenés, posiblemente por alguna afán o alguna situación que tuviste que resolver, no desayunaste y tampoco almorzaste, pero por la tarde vas caminando por allá por el centro y en una vitrina ves unas empanadas, unas papas rellenas o... Entonces vos por supervivencia de una decís, no, me voy a comer una empanada así sea porque es supervivencia. Entonces la dopamina se activa aquí y te enseña de que debes de tener supervivencia, de que, y así mismo para el deporte, para el sexo, para los que les gustan la lectura, para una cosa, para la otra, siempre es el sistema de recompensa. O sea, quiero hacer deporte, me siento cansado, quiero. Entonces, la gente que tiene un hábito de hacer deporte, pues lo ejecuta. Ahora, la dopamina siempre se acelera con el fin de la supervivencia. Y aprendemos siempre o se cumplen dos objetivos cuando ella se riega o se activa en nuestro cerebro. Y una es, por decir algo, aprender cómo logramos comer. Y el segundo objetivo de ella es repetir todos los días el hábito de comer. ¿Por qué? Porque hace parte de nuestra supervivencia. Entonces, cuando aparece un hábito, vos ya lo haces automáticamente. Ah, ya van a ser las 12, ya va a ser la hora del almuerzo. No, ya van a ser las 6 o 7 de la noche, ya va a ser la hora de la cena. No, las 8 de la mañana o las 7 o tal vez las 6 de la mañana, ya es la hora del desayuno. Y así se repite el comportamiento. Entonces ya esto que resultó ser una supervivencia se vuelve un hábito. Y así mismo el cerebro aprende que la cocaína es importante para la supervivencia, que las anfetaminas son importantes para la supervivencia, que el bazuco es importante para la supervivencia. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Resulta ser engañado. Y ahí es donde nos creamos la adicción como tal o el hábito de repetir el comportamiento todos los días, creyendo nuestro cerebro, porque es que por las mañanas lo levantamos de goma y decimos que este día no vamos a consumir, pero nuestro cerebro se activa a partir de cierta hora y dice que necesitamos supervivir, necesitamos la supervivencia, necesitamos eso. Entonces el cerebro a través de la dopamina resulta siendo engañado. Eso es una explicación ya científica, ¿no? Sí, engañado y se crea que el hábito. Entonces al final la voluntad de nosotros es sometida a la adicción. No tenemos otro recurso, no lo queremos hacer, pero repetimos constantemente nuestro comportamiento. ¿Y esto es por qué? Porque nuestro cerebro, a través de esa supervivencia que todos los seres humanos tenemos, o sea, cuando vamos en la moto y vemos un mosquito, uno reacciona. O sea, siempre nosotros tendemos a la supervivencia. A la supervivencia. Todo el mundo quiere sobrevivir de una u otra manera. Entonces, pero resulta que cuando resulta algo más delicado, ¿no? Cuando usted come, esos neurotransmisores y esa dopamina que se derrama en tu cerebro, pues ella vuelve a su lugar porque vos encontrás satisfacción. Pero no así en el caso del alcohol y algunas sustancias adictivas. Bloquean la entrada o el regreso estamos hablando del cerebro. En su cerebro bloquean
el regreso de ese sistema de recompensa a su lugar habitual, porque si no muchos aquí se tomarían una cerveza y se consumirían un solo gramo de su droga preferida, sea inhalada, sea inyectada o sea ingerida, y ya se irían para su casa y descansaban. Resulta que como el cerebro es engañado, pues usted no encuentra recompensa y no encuentra satisfacción. Y entonces por eso amaneces por ahí en la calle, dele y dele y dele y dele, y son las 9 de la mañana y dele, y tal vez siga todo el día y dele, y se encierra en un cuarto de hotel y dele y dele, y porque tu cerebro, eso tiene una explicación, tu cerebro está siendo engañado, no encontrás satisfacción y querés más y más y más. Usted por más comelón que sea, tu barriga llega un momento que no aguanta 4 o 5 chuletas de cerdo porque te vas a llenar, entonces ya tu recompensa como tal, pero con las sustancias psicoactivas como son mínimas, ellas empiezan a engañar y a engañar y a engañar y creamos el hábito y todos al otro día nos levantamos y no queremos saber nada de nada. O como algunos que cogen el hábito de viernes, sábado, la rumba. Entonces el sábado el domingo que amanecen con ese guayabo y todo eso dicen, no, esta semana no, yo no. Pero cuando el viernes llega, su sistema de recompensa comienza a accionar y activarse y dice que es necesario eso para la supervivencia. Tomar alcohol, bailar y tal vez ingerir algo de droga. Y ahí se va creando el adicto, el adicto, el adicto. Y ya después le mezclan, no, pues un miércoles, hay un cumpleaños no sé dónde, pues vamos. Y ya el miércoles, y ahí se va creando la adicción y ya se vuelve un hábito constante como el ir manejando. Usted ya maneja por hábito y usted puede ir pensando y puede ir hablando hasta por celular tal vez, que no es lo correcto, pero usted lo hace. Y así mismo pasa automáticamente. A usted le hablan de una fiesta y usted ya lo relaciona con su sistema de recompensa y la supervivencia que en todos nuestros cerebros hay. Es más, en algunos casos, y aquí sabemos, si se murió el tío, pues el tío allá en la funeraria, pues nos encontramos con los otros tíos, con los otros primos y destapan una caneca de guardia. Todo lo relacionamos con, con, con adicción, porque creemos que es necesario para nuestra vida. O sea, se vuelve el hábito, se vuelve el hábito de la adicción. Entonces nuestro cerebro está constantemente engañado. Pero ¿cuál es la transición? ¿Cuál es la transición que sucede de probar? O sea, siempre han investigado esto y no lo han podido dar, no le han podido dar con el cuento y científicamente, y unos libros que yo he leído dicen, ¿cómo se da cuenta usted que pasó de una etapa de experimentación a una etapa adictiva? O sea, qué sucede? ¿Cuál es la transición ahí? Y no le encuentran. Y dicen que probar es una cosa y el 85% de las personas lo han probado, pero ese 85% no se han vuelto adictas. Solo sucede en un porcentaje más bajo. Porque muchos dicen que en ciertos países como España y como Estados Unidos, casi el 90% de la población tiene algún tipo de relación con el alcohol. Pero no quiere decir que porque tienen un tipo de relación con el alcohol sean alcohólicos, sino que hay ya un porcentaje menor que se queda engomado o como decimos nosotros, se queda pegado ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué? Porque algunos le han dado cierto tipo de explicación y dicen que se crea un hábito. Se crea un hábito y tu cerebro, miren, el cerebro de nosotros, los adictos o los que éramos adictos, pues algunos dicen un adicto en recuperación, bueno, infinidad de temas ahí, pero nuestro cerebro siempre vive engañado. Y miren, y muchos aquí no me dejan mentir.
Algunos empezaron solamente con la marihuana y se creía, o se cree, o está el mito de que consumir marihuana no es malo. Y tu cerebro escucha la información que dice, no, porque es que te da hambre y te da sueño. O sea, no, ni te roba el sueño, ni te quita el hambre, tal vez como las otras sustancias. Y empezamos una vida adictiva de la marihuana o la cannabis. Y creemos, y llamémoslo, nos incrustamos en nuestro cerebro la idea, o la ideología, o la filosofía de alguno, de que no es mala. Pero es el camino para encontrar otras etapas y otras sustancias en nuestra vida. Todo lo que altere, miren, todo lo que altere sus patrones de pensamiento y que usted no lo pueda dominar, se llama adicción. Y algunos tal vez no han caído en la adicción de sustancias, pero los altera el porno, les altera sus patrones de pensamiento. El juego, los casinos y todo esto. Se enamoran. Y si usted enamorarse es bonito, pero si a usted le altera ciertos patrones, eso cuando hay una discusión, usted no la arregla y te quita el sueño y usted dura 3 días pensando para saber qué va a volver, pues eso también se caracteriza como una alteración en tu comportamiento. Una alteración en tu comportamiento. Entonces, ahí es donde nace la adicción como tal. ¿Y cómo recuperamos? ¿Cómo recuperamos ese control sobre nuestra dopamina? Porque hay cosas que, miren, yo me he dado cuenta y quiero decírselo, no sé cómo lo irán a tomar, pero quiero decírselo a todos. Que uno, a medida que va creciendo espiritualmente y va creciendo como ser, usted tiene que aprender hasta a dominar lo que se come. Porque algunos aquí saben que hay casos donde se empieza a canalizar, o sea, en medio del proceso, usted lo que, la ansiedad de la droga, usted la canaliza con comida. Pero llega un momento en tu crecimiento como ser que vos tenés que aprender hasta comer. Tienes que aprender a controlar. A mí hay momentos que se me dispara eso y mi misma supervivencia, porque cuando yo me voy a amarrar los zapatos y me cuesta trabajo, me preocupo. Ya no es la droga como tal, sino que otro sistema se dispara. Y ya vas creciendo, lastimosamente ya pasan muchos años, es que uno aprende, ojalá uno de joven, en la juventud, aprendiera todo esto, le digo que tendría una vida excelente. Sí, todos vamos a morir de una u otra manera, pero ¿cómo vivimos esta vida que nos dieron? ¿Cómo la vivimos realmente? ¿Cómo es que actuamos frente a ella? Entonces este sistema de recompensa debemos saberlo aprender. Mire, ya tenemos el conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro y cómo es engañado. Porque usted pregúntele a todos los que están en la calle en estos momentos. Estos días andábamos con Junior por allá, por San Bosco y tal, buscando un repuesto y uno ve toda esa gente y usted le pregunta a ellos y ellos dicen, la verdad yo no quiero esta vida. Por ahí alguien se arrimó y dijo, no, yo quiero internarme, pero está en el Sucre, pero quiere internarse. ¿Qué fuerza realmente es lo que lo impulsa? Que no lo deja salir de ahí. Y por eso los 3 aspectos que siempre yo vivo tocando y que yo los tengo presentes y que siempre los aplico. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, el alma y el espíritu. Eso en el proceso de cualquier ser humano es esencial. Algunos logran dominar su cuerpo en parte, algunos logran aprender algo sobre su alma, sobre su mente, voluntad y emoción. Pero algunos
tienen que dar ese otro paso en lo espiritual. Porque así como se mueve todo esto en nuestro cerebro y que el cuerpo no va a la olla si tu cerebro no le da la orden. Su cuerpo y sus manos, yo muevo mis manos ahora porque le estoy dando órdenes al cerebro para que reaccionen ante esto. Y así como como en la olla hay esa gente impulsada por sus sentimientos y por el cuerpo, también hay un sistema espiritual que se está moviendo allá, porque se le está rindiendo culto a las tinieblas. O sea, eso es grupal, eso es todo. Y así como ser, también debemos aprender estos principios. También tenemos que aprender estos principios. Aún aprender a comer, aún aprender a hablar. Hemos creado hábitos durante tantos años de consumo que nos cuesta hasta despojarnos de eso. Nos cuesta. Y luchamos con eso, y luchamos con esto, y luchamos con aquello. Este sistema de la dopamina que tenemos acá, también todo esto está conectado. Todo esto está conectado. Y, y, y hablando un poco de esa corteza prefrontal, que es la región clave en el control de las conductas, de la personalidad, de la memoria de trabajo, en funciones cognitivas superiores, toda esa corteza prefrontal que se bloquea y ella se va bloqueando tanto que miren, siempre los adictos que andan en la calle ni siquiera miran al frente, siempre tienen la mirada puesta en el andén. Todo su cerebro empieza a destruirse y ellos no logran entender, pero están buscando la esperanza en el suelo. Ni siquiera en su frente. Y ahora cuánto menos van a voltear a mirar arriba. Cuerpo en el piso, alma y espíritu. El loco ese que anda en la calle, que llega un momento que, como dice el apóstol Pablo por allá en Romanos, los entregó a una mente reprobada. O sea, se hace un daño cerebral que ya no puede reaccionar. Y nos encontramos a este personaje que conocí en una fundación acá cerca hace muchos años. Y le digo, ¿por qué no regresás? Es más, le dije, lo llevamos, mijo. ¿Sabe qué dijo? Las fundaciones no sirven. Entonces yo le dije, a mí me sirvió. Déjame, aquí estoy. A mí me sirvió. Todo es con el lente que vos mires. Todo es con el lente que vos mires. A mí me sirvió, le dije. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Lo que yo digo muchas veces. Se sabe la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Y al director de la fundación yo le mandé la foto y ni siquiera lo reconoció. Yo tuve que hacerle caer en cuenta al director quién era, porque lo ha tenido 54 veces en la fundación. Era el vendedor estrella de pan y de helados y de todo lo que decían, hacían hasta pizza, me acuerdo los sábados, y salía por todo el pueblo a vender. Yo siempre le compraba porque sabía que alcanzó a tener, de tantas ventas, alcanzó a tener una moto nueva. Y no fue no que recibiera la moto. Sabiendo de Génesis hasta Apocalipsis, pero solo se la sabe, porque le es difícil hacer la regma en su espíritu. Tal vez la tenía incrustada en su alma, pero no la había hecho espíritu. Si usted no hace espíritu las palabras, pues nunca alcanza este nivel. Recuerden esto ya para ir terminando mi intervención. Y siempre lo voy a decir. El que se conquista a sí mismo es más grande que el que conquista una ciudad. Leo, bendiciones. ¿Cómo estás, mijo? Buenos días, Lucho. Buenos días. Gracias por esa cátedra, gracias por esa sabiduría, gracias por esa experiencia, gracias por todo lo que decís. Gracias a Felipe, gracias a todo este grupo que está allí sentado, hermano, porque estoy viendo valientes, estoy viendo héroes, estoy viendo gente con emprendedora, estoy viendo gente que está asumiendo, estoy viendo gente que quiere ser feliz. Yo quiero ser feliz, pero no salgo de la olla. Entonces,
ahí suena como extraño, ¿cierto? Yo quiero tener una pareja, pero la cambié por una dosis. Se dice acepto, muchachos. Las mujeres cambiaron a Ken por un pistolo. Y nosotros los hombres cambiamos la Barbie por un bareto, güey. Entonces, a mí me gustaría decir algo porque es que ya van a ser las 9, ¿no? Me gustaría decir algo. Este es un choque de trenes, entre la ciencia y lo de Dios. Hace muchos años quemaron gente en la hoguera, ¿no? Porque le decían que estaban locos, que eran brujos, ¿no? Porque cuando llega y penetra la ciencia a la humanidad, pues hay un troque de trenes. Bueno, la neurociencia es la que nos prepara el cerebro frente a estímulos como la fobia y la ansiedad. La neurociencia estudia pues estas conductas del cerebro, ¿no? Pero si yo voy a hablar de Teo, si yo fuera Matías, pues yo diría que la fobia y la ansiedad la combato con la fe, porque la fe es la herramienta más poderosa que me saca de mis miedos y mis temores. Cuando yo tengo fe, no hay miedo ni temor en mi alma y en mi corazón. Arma celestial. Un arma celestial, con fe. Pero bueno, aquí dice que la neurociencia en la recuperación, ¿no? Entonces nos dan paso como hablar de esto, pero pues bueno, Felipe y Lucho ya prácticamente dieron una gran, digamos, enseñanza, ¿no? Pero es bueno también saber eso, es bueno saber eso, porque mira, yo quiero terminar con esto, ¿no? Tan tremendo, ¿no? Yo siempre llego a la cocina, así no me llamen. Dice hace esto, ¿sí o no? Y llego por la mañana. Y sin que nadie me llame, llego a las 12. Y sin que nadie me llame, llego a las 6. Entonces eso es como para masticarlo, como para dije, bueno, pero ¿por qué el cerebro? Mira, el cerebro me programa, es como una programación. Entonces, lo que nos quieren decir ahora en esta escuela de sabios, en este programa tan maravilloso, nos quieren decir, pues, hermano, que, que la fe es la herramienta número uno, pues, para contrarrestar, así decirlo, o para hablar de la neurociencia, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener mucha fe, hermano, para no volver a la olla, hermano. Yo tengo que tener mucha fe para empezar nuevamente a ser honesto. Yo tengo que tener mucha fe para empezar de nuevo a amar a mi madre. Porque si nos podemos hablar, yo no me llamo mamá. Yo no sé por qué nosotros los adictos nos da rabia cuando un terapeuta le dice, no, es que usted no quiso a su mamá. Y a más de uno le da rabia. No. Entonces, no, 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 no. ¿Por qué, hermano? Es la verdad, hermano. Entonces la fe es la que me da esa fortaleza y esa fe, hermano, de luchar contra esta neurociencia, hermano, o contra esta programación del cerebro. Y prácticamente Lucho lo dijo, ¿no? Y a la final, el que programa el cerebro es el individuo. El individuo es el que programa el cerebro, porque su cerebro no se lo programa el diablo, eso es mentira. Para mí es mentira. Porque Lucho acaba de decir que el dueño es que muchas veces dejamos que el cerebro se nos adueñe de nosotros. Cuando es al contrario, usted es el dueño del cerebro, usted es dueño de su mente. Y lo que él decía ahora, si yo no quiero que el dedo no se mueva, pues no se mueve mío. Y es la verdad, hermano, a mí me gusta hablar es claro, hermano. Entonces, bueno, yo presento como herramienta la fe y la programación del cerebro es tuya, ¿no? ¿Qué pasa con Loteo y la neurociencia? Yo pienso, hermano, que no sé si hasta dónde me equivoque, pero ojalá se hiciera un enlace, ¿no? Que se pudiera hacer un enlace, así como en el celular, ¿no? Que el enlace, que ya te mando el enlace. Y el enlace es ese, hermano. Porque también yo tengo que ponerme la mano en el corazón y decir, hombre, ¿quién me fortalece las ideas? Porque yo no quiero consumir, ¿cierto? ¿Cuántas veces dijiste que ya paraste? ¿Cuántas veces dijiste, paro esta vez?
y ya llevas como 30.000. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda a parar también? La fe. La programación del cerebro, orando y meditando. Orar es darle gracias al poder superior. Meditar es que ilumine mi camino y que me dé la capacidad de razonar y meditar es que tenga resolución de conflictos, ¿cierto? Pero entonces ahí hay un enlace que no solamente yo mandarle esto al cerebro, sino que debo que hacer el enlace con la fe. Porque me acaban de decir que la fe es un arma celestial. Eso no lo dije yo, me lo dijo aquí un personaje. Entonces, hermano, yo pienso que es un buen tema. Yo quiero darle ahí proyectando generaciones por ahí al sol a mano. Los quiero mucho, los amo mucho. Yo voy a hacer una cosa para que ustedes vean. Y es desde el profundo de mi ser. Gracias por estar ahí sentados. Gracias por estar ahí sentados escuchando. En este momento usted está haciendo sentir feliz, aunque sea un ser humano. Y ya sabemos cuál es ese primer ser humano. Ya sabemos quién es. No lo nombremos, dejémoslo allá bien bacano, bien chévere, bien, vamos para adelante. Yo te quiero felicitar, tú eres un héroe. Los cobardes están en el Sucre, los cobardes están en Puerto Bazuco, los cobardes están por allá. Los valientes están ahí. ¿Quiénes son los valientes? Los que están enfrentando a la vida, los que están enfrentando a la problemática, los que están diciendo, aquí estoy yo, los que están diciendo, bueno, yo me voy a poner las pilas, ¿cierto? Entonces, bueno, yo le doy la mano ahí a Fundación Proyectando Generaciones, que mi Dios los bendiga. Quiero decirles, les tengo una buena noticia. Escuchen, van a escuchar, les tengo una buena noticia. Cali campeón. Que mi Dios los bendiga y los bendiga a todos y vamos para adelante. Campeón. Gracias, Diego. Su hermano Diego, el apóstol también. Buenos días, apóstol. Va. Buenos días, gracias. Diego, fundaciones presentes, directores profesionales, líderes, residentes, personas que están en el proceso de mejoramiento continuo. Un tema muy importante, ver cómo funciona nuestro organismo. La neurociencia es un muy buen instrumento donde logra mirar no solamente lo que nosotros llamamos las patologías del comportamiento del ser humano, las enfermedades de salud mental y todas las que a muchas personas en el paso de los años los han diagnosticado con ese tipo de enfermedades. Este grupo o esta ciencia, digámoslo, que tiene que ver con el sistema central nervioso y cómo logra dimensionar cómo funciona la parte de nuestro cerebro, cómo realmente nosotros tenemos nuestra conducta y nuestros comportamientos, pero que vienen desde allá, o sea, vienen más arraigados. La parte científica, la parte estudiosa busca mirar y comprender cada vez los comportamientos del ser humano. Y para mí es tan complejo, Dios, es tan complejo porque desde mi experiencia, que es poquita y que siento que estoy empezando, que son 20 años, son solamente 20 años, pero a nivel del comportamiento del ser humano, a nivel de las conductas que uno ve en las personas que llegan a las fundaciones, yo le digo a las personas, yo les digo que no estamos tratando con ángeles, estamos tratando con personas que tienen diversidad de conductas y de comportamientos. Y allí entra en juego las neurociencias, logran comprender, logran dar herramientas, los profesionales dan herramientas para comprender qué está pasando con el cerebro, no solamente del adicto, sino del ser humano. ¿Por qué no podemos liberarnos de ciertos comportamientos y de ciertas conductas? Porque todavía hay personas en la fundación con pensamientos porque hay personas con pensamientos criminales,
con psicopatías muy fuertes y muy arraigadas? ¿Por qué no logramos zafarnos del círculo vicioso y por qué seguimos repitiendo las mismas conductas que destruyen al ser humano? ¿Por qué seguimos arraigados en ciertos hábitos que no nos benefician a nosotros? ¿Por qué todavía los mecanismos de defensa y por qué tanta resistencia al cambio en los procesos de rehabilitación? O sea, hay personas que ya tocaron fondo, que ya se han estrellado y que lo único que les queda es posible es cambiar y ni aún así miran esa alternativa y persisten en lo malo. Entonces, obviamente voy a hacer un aporte porque estoy en un compromiso de un par de minutos, porque no quiero dejar pasar por alto y lograr comprender, lograr estudiar, lograr analizar, lograr descifrar lo que hay en el cerebro. No solamente de qué está compuesto, podemos hacer la división, podemos decirlo, y yo ahí difiero mucho en muchos ramos de la salud y de muchos profesionales que te muestran todo muy bien el funcionamiento, pero Luis decía ahora, y lo alcancé a oír, decía, el que se vence a sí mismo o el que se conquista a sí mismo puede conquistar una ciudad. Y eso lo dice la palabra de Dios, el mayor científico de los científicos, que le ha dado sabiduría a hombres que se han preparado y que han estudiado. Y yo digo, hombre, a mí me es tan difícil. Yo tengo una cátedra que se llama la deformación, cómo deformamos la recuperación, cómo deformamos personas, cómo deformamos las fundaciones, cómo deformamos a hombres que han estudiado 50, 70, 80 años para dar unos conceptos y los desvirtuamos. ¿Qué está pasando en el sistema central nervioso? ¿Qué está pasando en el cerebro del ser humano? ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo está funcionando eso? Entonces, creo que eso es importante y la neurociencia nos ayuda a descubrir, nos ayuda a conocernos. Y yo digo, hay personas que están en la fundación con mente psicópata. ¿Cómo logran planificar? ¿Cómo logran planificar una huida, pero no logran planificar su recuperación? ¿Cómo logran planificar una mentira, pero no logran planificar la verdad? ¿Cómo logran evadir con los mecanismos de defensa, pero no logran asumir un compromiso con su vida, sabiendo que el beneficiado única y exclusivamente son ellos? ¿Cómo? ¿Por qué las personas no pueden zafarse de la culpa? ¿Por qué no pueden zafarse de los resentimientos, de los odios? ¿Por qué se nos dificulta avanzar? O sea, esto traigámoslo a la realidad de la fundación, porque hay muchachos que planifican la manipulación y para mí, hay personas que yo digo, Dios mío, así uno vea una cara bonita, yo digo, ahí hay una mentalidad, ahí hay un funcionamiento cerebral de un psicópata, de una psicopatología en las personas. Entonces, que logremos desarmarnos, que logremos derribar eso con la terapia, con las herramientas que hay, con los recursos que hay. Y las fundaciones, pues obviamente son una clínica del cerebro, son una clínica del sistema donde vamos del sistema central nervioso, donde creamos los hábitos buenos y donde vamos corrigiéndonos. O sea, realmente las fundaciones son un grupo sanador, y obviamente pues tenemos muchos recursos, muchos profesionales, tenemos la neurociencia, pero realmente que se cumpla el propósito de sanarnos, que se cumpla el propósito de cambiar los pensamientos. Yo voy cerrando con un pensamiento, con una frase de la Biblia. Yo conozco vuestros pensamientos. La idea es que al adicto le cambie la mentalidad. Y desde luego que de la parte psicológica debe haber un cambio en la mentalidad de la persona. Si usted no le ha cambiado la mentalidad, déjeme decirle que no le va a servir ninguna estructura, no le va a servir ninguna fundación, no le va a servir ningún tratamiento, no le van a servir ni las neurociencias ni nada. Yo le digo a los muchachos, así baje el mismo Dios en vivo y en directo, no le va a funcionar, porque usted no está dispuesto a ejecutar esos cambios internos en su vida, a cambiar la mentalidad de gamín, de consumo, de calle, de vago, y reemplazar esa forma de pensar, reemplazar cómo funciona su cerebro. Y ojo, eso queda en el sistema porque realmente de ahí parte todo el funcionamiento cerebral. O sea, hay una interconexión
directa, ni siquiera indirecta. Y yo tengo que entender eso, yo tengo que mirar cuando yo tengo que activar un factor de protección y digo, Dios mío, ¿cómo estoy pensando? ¿Qué estoy maquinando? Yo le digo a las personas, si cuando a ese le meten un pisón a uno maquina una cantidad de cosas. ¿Cómo está funcionando su cerebro frente a las adversidades, frente a las dificultades, frente a las emociones, frente a todo lo que usted tiene que asumir? ¿Cómo está funcionando? Y si usted pierde la cabeza, pierde todo. Si la cabeza está mal, déjeme decirle que todo lo demás va a estar mal en su vida. Si la cabeza está mal, y ahí ayuda la neurociencia, si la cabeza está mal, también van a estar mal todo el cuerpo, todo lo demás va a tener problemas. Y ahí tenemos que revisar y ahí tenemos que concentrar nuestro trabajo mañana, tarde y noche. Un abrazo para ustedes. Y dice Dios en su palabra, yo conozco vuestros pensamientos. Y mis pensamientos hacia vosotros son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Si hay pensamientos de mal en nosotros, ahí nos va a ayudar la neurociencia. Ahí viene a acompañarnos y ahí viene ese instrumento, esos profesionales, esos conocimientos y esas capacidades a quitarnos esos pensamientos de bien para ayudarnos a tener a quitarnos esos pensamientos de mal para que sean pensamientos. Me retiro, estoy en una reunión y quisiera seguirlos acompañando un poco más. Dios los bendiga. Gracias, apóstol. Diego, ¿tenía un aporte? Hola, muy buenos días para todas las familias, para todas las fundaciones. Un bendecido día para todos y todas. A Dios le doy gracias por esta oportunidad de estar en el aprendizaje, como siempre, de estar adquiriendo herramientas y yo creo que aquí lo que estamos, en lo que estamos hablando y el tema que se está tratando, aquí estamos, el tema pasado fue las habilidades, ¿sí? Y aquí estamos desarrollando la habilidad del autoconocimiento en su parte, del autoconocimiento en la parte de la neurociencia como tal, de cómo funciona, cómo opera, cuáles son las diferentes ramas en esa parte tan importante que estudia el cerebro, ¿sí? Entonces se dice que la neurociencia es un conjunto de disciplinas y la neurociencia como tal, cuando trata por lo menos el tema de las adicciones, cuando trata el tema del aprendizaje, cuando trata el tema de lo cognitivo, de lo conductual, cuando trata el tema de infancia, de adolescencia y todos ese tipo de estudios que la neurociencia hace, se basa es a través de investigaciones de muchos años, a través de máquinas especiales que han determinado qué es lo que pasa en nuestro cerebro, en nuestra corteza, en nuestros lóbulos, qué sustancias se generan, toda la simbiosis que se hace cuando entra un pensamiento, toda la simbiosis que se hace cuando una persona se droga, la simbiosis que hace el cerebro cuando una persona está en un proceso de aprendizaje. Y me parece que es un tema, primero de todo, me encanta porque yo creo que es importante, ese elemento es importante en la parte del autoconocimiento, entender cómo funciona y cómo opera todo el sistema neuronal en nuestro cuerpo. Entonces, entrando en ese orden, en la parte de las adicciones, el ser humano lo que se hace es adicto a la dopamina. El ser humano se hace adicto a que ese sistema de recompensa esté todo el tiempo activado, esté todo el tiempo a 1000 por hora. Dicen por ahí, a 1000 por hora. Entonces, el sistema de recompensa opera en todo.
cuando yo me paro, cuando yo me siento, cuando yo me tomo un café, cuando yo hago tareas naturales y tareas del diario vivir. Pero ¿qué pasa cuando ese sistema de recompensa se ve alterado por una sustancia que todo el tiempo le está generando placer? Muchas veces ese sistema de recompensa, cuando a la hora de tomar decisiones vitales, yo no estoy hablando con el grupo y yo colocaba un ejemplo. A nosotros, ¿qué nos genera más placer? Hablándolo en el tema de la comida, nos genera más placer una ensalada de frutas, o nos genera más, o nos genera más dopamina una hamburguesa. Entonces, en esa toma de decisiones, yo creo que al despertar de una conciencia, usted debe saber que para su energía vital y para su salud, le conviene más la ensalada de fruta. En este caso, es un ejemplo. No vamos a satanizar la hamburguesa de vez en cuando es bueno, pero cuando ya nos volvemos, porque el ser humano tiende, y más que todo, pues nosotros que hemos estado con problemáticas de adicciones, tiende a los excesos y tiende a darle placer todo el tiempo, y tiende a darle placer todo el tiempo, y todo el tiempo está pensando en satisfacer sus deseos. La Biblia, vea, y yo muchas veces cuando yo hago estos estudios y yo hago análisis, y yo digo, o sea, la Biblia siempre ha hablado de esto en otros términos, no en términos de pronto tan científicos, ni de pronto técnicos, ni tan profesionales, ¿sí? Pero sí lo habla todo el tiempo, de que no andemos en los deseos de la carne, de que los deseos de la carne son contra el espíritu, y que tal cosas, y que estas dos se oponen entre sí. Y esa es la lucha todo el tiempo del ser humano, en saber escoger qué es lo que le conviene y qué no le conviene. Y muchas veces nosotros siempre nos vamos por el lado, lo que nos tiene a nosotros acá son las malas decisiones en cuanto a cuando nos dan a escoger, o cuando nos dan de pronto, o cuando teníamos esa libertad de pronto darle rienda suelta a muchos placeres, y lo que nos volvimos nosotros fue adictos a la dopamina por medio de esa sustancia. Entonces ya entiende uno por qué cuando llegamos a la fundación, por qué cuando llega un paciente a la fundación, por qué se genera ese choque de trenes. Claro, porque se corta radicalmente el consumo, se corta radicalmente la dopamina que usted estaba acostumbrado a recibir todos los días. Obviamente, pues en la fundación aquí se le mocha, y comienza usted a combatir, y comienza usted a tener esas luchas internas que se generan a causa de que ya usted no le está dando a su cuerpo lo que su cuerpo le pide y su necesidad. Y lo que el pastor Luis decía ahora, supuestamente, o sea, teníamos el cerebro engañado de tal manera de que si no consumíamos, pues entonces la supervivencia se veía amenazada. Entonces, la neurociencia siempre en diferentes áreas opera de maneras diferentes. En la parte del aprendizaje, cuando ya llegamos a la fundación, nosotros ya llegamos a aprender aquí nuevos hábitos, y llegamos a aprender aquí comportamientos nuevos, a reeducarnos. Muchas veces personas que ya habían tenido una estructura llegan otra vez a recuperar esa estructura que ya tenían, y aquí hay un tema muy importante que también lo hemos tratado en la escuela, que se llama desaprender para aprender, y prácticamente lo que tenemos que llegar aquí a hacer es a hackear nuestro cerebro, a hackearlo literalmente. Y hablaba de que en ese aprendizaje y de que en ese aprendizaje hay 4 pilares importantes que uno debe aplicar, para aprender a aprender.
decía un profesional, aprender a aprender. Y ese primer pilar que me parece muy importante es la atención. ¿Sí? Y es gran parte en las escuelas, en el área de la educación, se ha visto muy afectada, porque hoy en día para que una persona esté atenta y receptiva, por eso aquí nosotros utilizamos un término que es esté receptivo. ¿Por qué? Porque en gran parte de la sociedad se ha perdido esa capacidad de atención y por eso la persona no aprende, porque tiene su atención puesta en otras cosas. ¿Sí? Modificar la sinapsis no es fácil, sus patrones de pensamiento. Y eso se logra a través de una atención. Amplificar y potenciar. Pero entonces, si una persona está negada al cambio, si una persona no quiere el cambio, pues obviamente no va a tener la atención que se requiere, por lo menos en una charla como esta. ¿Sí? Si una persona no quiere, está chocando con las normas, con las reglas, con todo lo que se mueve en la fundación, obviamente no va a prestar atención, porque nosotros muchas veces prestamos toda nuestra atención y nos enfocamos en lo que nos gusta. Y si a una persona no le gusta el cambio, pues obviamente no va a estar aquí atenta a recibir esta información que se le está dando. Y gran parte del despertar de la conciencia está en almacenar la información para que esa información sea meditada, para que esa información sea pensada, para que esa información sea llevada a la práctica. Ahí, el segundo pilar es compromiso activo. Si una persona no está comprometida, si una persona no está con la disposición que se necesita para un cambio, para aprender algo, porque acá en la Fundación nosotros estamos aprendiendo herramientas importantes para la vida, y si la persona no tiene el compromiso activo, no está activo para lo que se edita, para las charlas, para los devocionales. Aquí hay varias fundaciones para el encuentro de la mañana, para lo que se mueva en cada fundación, pues no vamos a tener ningún resultado. El tercer pilar es el corrector de error. ¿Sí? Si no tenemos programado nuestro cerebro para todo nuestro sistema cerebral, para aprender de un error, entonces nos vamos a ver obligados y nos vamos a ver en tareas en las cuales se va a encontrar la persona en situaciones muy parecidas todo el tiempo y chocando todo el tiempo con la misma piedra por no estar aplicando este pilar tan importante. Corrector de error. Y está el otro pilar que es la consolidación, lo explicaba ayer un profesional, que es cuando la persona, cuando hemos estado en esta terapia, cuando hemos estado en los devocionales, cuando hemos estado haciendo una cantidad de actividades donde se nos está transmitiendo a nosotros conocimiento, habla él después de que se termina el día, habla de un descanso, de un buen descanso, y habla de que en ese descanso, en ese reposo, nuestro cerebro sigue trabajando toda la información que se trabajó en el día. Y ahí se consolida toda la información y se comienza a trabajar todo lo que se trabajó en el día. Esa consolidación se hace en el reposo. Y al otro día, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces yo soy músico, ¿sí? Y entonces yo ayer cuando estaba recibiendo esa charla, yo me acordaba de que yo estudiaba todo el día clarinete y no me daba, pero yo estudiaba las notas y yo era muy aplicado en ese tema. Y cuando ya terminaba el día, pues yo me iba a descansar, y al otro día, la sensación cuando ya me daban la partitura, la sensación cuando yo ya iba a interpretar el instrumento era otra. Es decir, que un buen descanso, una muy buena alimentación,
hay muchos factores que hacen que nosotros tengamos muy buenos procesos neuronales. En esta parte de la fundación o en este proceso donde ya se habla sobre la neurociencia de las acciones, la neurociencia del aprendizaje, me parece que esas dos son de vital importancia, porque el conocer cómo estábamos funcionando, estábamos funcionando adictos a la dopamina, adictos al placer, adictos a la sustancia. Y ya en este contexto de la fundación, en este contexto de un programa cualquiera que sea, aquí ya estamos en un contexto del aprendizaje. Y el aprendizaje en un proceso de rehabilitación es muy importante. Es demasiado importante. Y saber por ende cómo opera el aprendizaje, qué es lo que se debe hacer y cómo debemos estar nosotros con la disposición para aprender. Y todos estos pilares que yo acabo de editar son muy bien importantes. Nosotros no podemos hacer una reflexión sobre algo, no podemos ser conscientes de algo si nosotros no tenemos la información guardada. Y el cerebro opera así. Por eso muchas personas no logran cambiar, porque resulta sucede que en estas charlas no guardan la información, no retienen información. Es decir, tienen la conciencia apagada, tienen la conciencia en otro estado muy diferente. No podemos estar, o sea, hay dos tipos de tratamiento. Está el tratamiento consciente, que es la persona que está aquí ahora, tiene el consciente, y está el tratamiento no consciente. Es la persona que tiene su cerebro apagado y que no logra tener este primer pilar tan importante, que es el pilar de la atención. Entonces, yo quería pues como hablar sobre este tema tan importante. Estas dos, no solamente cómo opera la droga en el cerebro, sino también la importancia que hay también en la parte del aprendizaje. En la parte del aprendizaje habla el profesional que escuchamos ayer sobre la repetición, sobre que para nosotros poder llegar a modificar nuestro cerebro, hackearlo, así como la droga nos engañaba, nosotros también tenemos que engañar nuestro cerebro. Tenemos que a veces darle lo que a él no darle lo que a él le gusta. No darle lo que a él le gusta. A él siempre le gusta lo que le genere dopamina. ¿Ah, sí? ¿A usted le gusta eso? Entonces, como usted ya es consciente, entonces usted ya le comienza a dar otra cosa muy diferente. Usted, si antes le gustaba darle comida chatarra, usted ahora le comienza a dar comida sana. Y si nosotros nos vamos a colocar, y si nosotros pensamos un poquito, ¿qué es más sano? ¿Qué es más sano? Las verduras, la comida que genera a nosotros buena energía vital. De por sí, no sé qué es lo que pasa. Para mí, pues, se ha vuelto como un misterio. O sea, ¿por qué lo que menos edifica, por qué lo que menos alimenta es lo que más gusta? Las grasas saturadas, eso ahí tiene su pequeño misterio, ¿no creen? ¿Y por qué lo sano? ¿Y por qué las buenas conversaciones? ¿Por qué los buenos espacios, los buenos entornos? ¿Por qué a más de uno incomoda? ¿Y por qué a la gran mayoría de los que estamos acá nos incomodaban esos tipos de escenarios? Escenarios sociales sanos. Y nos gustaban más los escenarios sociales de la esquina. Entonces, eso tiene su misterio, pero la palabra de Dios tiene todo atado y tiene todo, y todo lo explicó. Porque estamos en esa constante lucha entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu, que al espíritu le gusta lo bueno y a la carne le gusta lo malo. A la carne le gusta el placer, le gusta el deseo, pero mire que al espíritu, si nosotros aquí estamos gobernados por el espíritu, nosotros nos va a gustar todo lo bueno, todo lo que edifica, todo el buen alimento. Entonces, es bien importante aprender a aprender. Y para eso se necesita que usted aplique todas estas herramientas, que usted aplique todo esto que se ha hablado acá. Será como mi aporte, que tengan
muy buen resto de semana. Gracias, Diego. Eh, el apóstol ahora habla algo y Diego también toca una parte de que a veces no podemos funcionar a los gustos del cerebro, porque si, si digamos hay un deportista o hay alguien en una disciplina que quiere avanzar, le va a tocar en algún momento empezar a hacer ya no lo que le gusta, ya no la capacidad que tiene, sino empezar a desarrollar, o sea, empezar a, a exigirse en otra medida, empezar a hacer ya cosas más que le cuesten esfuerzo, que sean de, de poner mucho más de su parte. Y el apóstol hablaba sobre que los pensamientos, que Dios conoce nuestros pensamientos, que Él tiene pensamientos hacia nosotros de bien. Y hay una neurociencia que es la cognitiva. Y esa neurociencia habla del estudio de funciones cognitivas superiores que existen en los humanos. Si yo no voy a lo superior, hasta en los 12 pasos habla de un poder superior. Si yo no voy siempre apuntando a que haya algo superior sobre lo que yo estoy haciendo y que haya algo que me esté mostrando a mí desde un punto de vista más alto lo que yo estoy dando y que de pronto me diga, que de pronto me diga, bueno, está haciendo un esfuerzo, pero tiene que dar más, tiene que esforzarse más. Si no estamos buscando de lo que es superior a nosotros, cognitivamente, espiritualmente o digamos en disciplina, en los comportamientos, pues yo creo que no va a haber un avance porque no estamos conectando esa ciencia a la práctica de nosotros y no estamos conectando los conocimientos con con la experimentación en nosotros. Y tiene que tratar siempre de estarse llevando lo que es el conocimiento, llevarlo a una práctica, porque a mí el conocimiento, yo puedo ver yo puedo ver una persona que está cambiando, puedo ver una persona que habla de algo, pero si yo no hago el esfuerzo por vivirlo y por tomarlo para mí, eso se va a quedar en palabras. Y como dice la frase, las palabras se las lleva el viento. O sea que el conocimiento, por un lado, son palabras, pero por el otro lado, son también, son también funciones cognitivas superiores. O sea que son cosas que me van a llevar a mí a funcionar más en ciertas áreas. Y para eso hay que darle digamos, una inversión de mi tiempo, una inversión de mi fuerza a todos los conceptos que me están dando y a la forma en la que a mí me están queriendo llevar a, hacia la mejoría, hacia el avance, a superarme como persona, pero a superarme dentro de todas digamos, mis funciones. Cómo es que yo voy a superar mi función de hijo? ¿Cómo voy a superar mi función de padre, los que son padres de algún residente? ¿Cómo yo voy a superar mi función de líder? ¿O cómo voy a superar mi función del lugar en el que estoy ahora? ¿Cómo, cómo yo qué herramientas estoy usando para buscar eso superior que existe? Sino que yo a veces pienso que lo que existe solamente es lo que yo conozco y a veces no me estoy dando cuenta de que ese cerebro a mí
a mí a veces me quiere acomodar, me quiere dejar en zona de confort y no me quiere buscar, no me quiere, digamos, hacer que yo busque superarme en las cosas que yo tengo que hacer en mis funciones. Si a mí me están diciendo, haga esto en la fundación y ya lo hice y me dicen, y ahora haga lo otro, ahí me están llevando a mí a superarme en mis funciones y superarme en mis funciones en la manera en la que me van orientando también, superarme en las funciones que me corresponden a mí, porque, porque en superioridad yo creo que la mayoría pensamos, pero a veces es una superioridad evocada la que queremos buscar. Y es una superioridad en la que a veces nosotros queremos hacer a nuestra manera pensando en conseguir un avance. Y ahí yo creo que juega esa parte cognitiva dentro del proceso. En si yo me estoy dejando guiar o si yo por mis conocimientos me estoy dirigiendo a superarme en mis funciones. Y las funciones a uno, y las funciones uno las desarrolla es cuando le están guiando también. Cuando uno le están diciendo, hasta cuando uno le dicen espere, hay una función que le están haciendo superar a uno ahí. Cuando le están diciendo no en algo, le están haciendo superarse en esa función que uno necesita de lo que le tiene que decir no allá afuera. Y, y hay que buscar es superarnos porque, como dijo el apóstol, que lleva 20 años y dijo que no sabía mucho de esto, o sea que busca superarse. Nosotros a veces pensamos, no, yo no sé mucho de esto, pero no para superarnos y no para antes de volvernos. Y eso es algo que es muy distinto. Ahí son dos valores cognitivos diferentes, el del avance y el de la reversa, como dice el apóstol. Y no podemos pensar que si tenemos poco es para devolvernos, sino que si tenemos poco es porque tenemos mucho por delante para poder avanzar en esas funciones y para poder llegar a cosas superiores que de pronto ya llevamos ahí y que no las hemos activado por esa falta de nosotros buscar y de nosotros alimentar lo bueno. Como yo estaba diciendo al principio, el cerebro para algunas cosas se despierta, se despierta en un minuto, se despierta en segundos. Y hay veces para unas cosas que pasan meses y no se ve el avance. Y hay que saber que hay una parte cognitiva en el hombre que va inclinada hacia los gustos, que no va inclinada hacia las necesidades. Y que con esos gustos es capaz de arriesgar todas las necesidades básicas que debe cumplir. Uno por el gusto de la sustancia no pensaba en sus necesidades ni de comer, ni de cuidarse, ni de valorarse, ni de valorar a otro, ni de pensar antes de hacer las cosas, ni pensar antes de hablar. Vivía vivía poniendo el gusto por delante, vivía poniendo una adicción por delante y lo cognitivo no lo tenía. Y ahora para yo creo que retomar esas cosas debemos estar siempre en una búsqueda y estar en una constancia de buscar algo superior, porque buscando lo mismo, no, como dice, no vamos a encontrar resultados diferentes. Entonces es importante que nosotros busquemos un poquito más allá de lo que creemos que es la realidad, porque a veces lo que existe lo cortamos por el hecho de nosotros seguir rodeándonos
de las cosas que nos gustan o de las cosas que ya han sido familiarizadas por nosotros, que ya han sido hechas un hábito. Y a veces no le damos lugar a a todo lo que se ha bloqueado por esa falta de búsqueda, por esa falta de aplicar esos consejos, digamos, esas palabras que nos han dado, esos consejos, esas órdenes, esas ayudas, por el hecho de a veces no aplicarlas, es que no podemos encontrar lo superior. Y, y yo creo que la rehabilitación también habla de superación, de superar dificultades, de superar daños, de superar heridas, de superar, digamos, de superar hasta nuestra propia identidad que ya traemos dañada, que es la identidad que traemos de que somos de una forma, de que el mundo es de una forma, y a veces no damos lugar a esa ayuda que nos viene a ofrecer, digamos, como es el tema de hoy, la neurociencia en la adicción. Tenemos que no quedarnos con la adicción nomás, sino también primeramente con las herramientas que nos están ofreciendo para nosotros salir de eso. Ahí juega lo cognitivo, porque en lo cognitivo es cómo yo me estoy conociendo. Si para mí todo lo que llega a mi vida le está llegando a un adicto, o si todo lo que llega a mi vida está llegando es a una persona que es solución, o a una persona que está en cambio, a una persona que tiene muchas cosas por cambiar. Si no nos metemos en, si no nos metemos a la cabeza constantemente de que lo que fuimos a cambiar a la fundación fue todas las cosas, como hablan en la fundación, es que usted aquí solo vino a cambiar una sola cosa. Y entonces pregunta que qué es esa sola cosa y le dicen que es todo. O sea que es bastante lo que hay que trabajar. Y es bastante de lo que yo me tengo que desapegar de cómo yo me conozco, de cómo yo pienso de mí mismo, de cómo yo pienso, cómo está pensando uno en este momento, como una persona que pertenece a qué tipo de espacio. Yo estoy pensando como una persona nueva, como una persona completa, como una persona feliz, como una persona que está plena. Yo estoy pensando como una persona que está sana, o cómo estoy pensando, porque así mismo yo me voy a dar el espacio y voy a buscar de un lugar donde esa identidad esté bien. Cuando nosotros estábamos en el consumo y nos venían a predicar, ¿cómo se sentía ahí? Uno decía, no, ese lugar no es como para estar predicando. Cuando llegaba alguien a darle un consejo a unas personas en consumo, las personas de pronto en consumo respondían bien, pero para que esa persona se fuera rápido. No para que se quedara ni para decirle, no, pues venga, yo me voy de aquí. Sino antes vaya de usted, porque este espacio no es como para el consejo. Entonces, hay que nosotros evaluarnos cómo, cómo ese pensamiento nos va a dar el lugar más adelante. Si lo que estamos pensando es de una persona que debe estar en un buen lugar, que se debe rodear de personas preparadas. Si usted está pensando de que usted está hecho para cosas grandes, o si usted está pensando que así tenga dificultades, así no retenga lo bueno, usted tiene que
tiene que seguir en un buen espacio, tiene que seguir dándose una buena alimentación, no al estómago, sino a la mente, al espíritu, al alma, así como al cuerpo. Entonces, hay que pensar, hay que, digamos, uno mirarse en lo cognitivo cómo está, cómo yo estoy pensando, cómo yo estoy, si para mí todas las cosas obran para bien, o qué hay por ahí que me quiera meter en forma de enfermedad a mí, porque, porque nosotros nos acostumbramos a que hay partes, aquí hay partes del consejo que sí las admitimos, pero hay otras que no. Entonces, ¿todo está orando para nuestro bien? ¿O cómo estamos pensando? Porque cuando ora para nuestro mal, nosotros, ¿qué actitud tomamos? Cuando algo está orando para nuestro mal, yo me quedo ahí recibiendo eso. Pero si las cosas están orando para mi bien, así a mí me digan todos que yo soy un de malas, que yo estoy haciendo malas cosas, que yo soy un bobo, que yo estoy desperdiciando mi tiempo, que yo estoy tomando malas decisiones, que me falta viveza, que me falta astucia, o que debería estar trabajando, debería estar produciendo, muchas cosas. Si yo me conozco como si todas las cosas están obrando para mi bien, pues yo me pego al que me está guiando a mí en el proceso para poder salir de esa adicción y no me pongo a ocuparme, no pongo a ocupar mis oídos en todo lo que me llega a mí. Entonces es muy importante tener presente que esa neurociencia es para aplicarla, digamos, a la vida, para nosotros saber qué tipo de cosas existen en nosotros y que a veces no las detectamos, que no solamente nos están trabajando la parte física por fuera, sino que también esa parte física es como cuando nos hablan de cambiar el chip. También esa parte física es de qué nos estamos rodeando, de qué pensamientos, de qué personas, de las que nos están aconsejando, para nosotros empezar a tener como un depósito activo de cosas buenas. Y nosotros podamos sacar ese depósito en esos momentos en los que viene la dificultad para seguir pensando que las cosas están obrando para bien y que yo estoy haciendo mi esfuerzo es para evolucionar, no para, para que me causen molestia a mí, sino que son para evolucionar. Así a mí me esté doliendo el proceso, así pase cualquier cosa, pero yo seguir con un pensamiento de que las cosas están obrando para un bien y de que si están obrando para bien, eso es lo que importa y que lo que importa es yo poder seguirme acercando a ese tipo de pensamiento y también seguir yo, digamos, seguirme acercando a esos buenos lugares, a esas buenas personas que me quieren ayudar a mí para yo seguir alimentando eso y poder encontrarle la coherencia y poder encontrar el desarrollo que me quiere brindar a mí un simple consejo o una simple enseñanza como son las de la fundación, como son las de los padres, como son la palabra de Dios y todo ese tipo de ayudas que vienen a ordenar la vida en la persona, de la vida espiritual, la vida científica, la vida terapéutica o la vida social, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues es como mi aporte sobre eso. Eh, es muy importante el tema que nos revisemos en la parte cognitiva, de que tengamos ese depósito más presto hacia las cosas buenas, hacia esas cosas que a veces nos cuesta retener más, porque a mí personalmente a veces me puede robar la atención más un,
un televisor, digamos, que un devocional. Y yo entonces, si yo me veo en eso, entonces yo tengo que entender que ya tengo que tomar unas decisiones porque hay algo que se inclina más a, no a lo malo, digamos, pero sí a lo improductivo y que tengo que darle cosas productivas a mi mente. La señora Sandra levantó la mano. Sí, líder, buenos días. Saludos para todos. Y Buenos días. muy cierto, y estoy identificada con lo que usted está aplicando al tema. Pero yo quiero, pues todo esto me hace venir a la memoria, recordar y meditar en la palabra de Dios. Y como dice la palabra de Dios, pues no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y esto, todo esto que he escuchado en esta enseñanza me hace recordar la palabra y la aplico a mi vida. Y lo digo para mí y quiero compartírselo a todos ustedes. Una parte de la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene o no todo me edifica, ¿cierto? Y en esta parte estamos aquí aprendiendo y siendo edificados. Entonces, en el tema de la neurociencia y en el proceso que estamos viviendo, porque me meto en el proceso, también como madre, debemos programar nuestro cerebro, como nos lo han estado enseñando, y modificar, ¿sí? Y edificarnos, edificarnos en esta palabra, en estas enseñanzas. Entonces, como dice este versículo de la Biblia, no todo edifica, pero en esta ocasión sí estamos siendo edificados. Entonces, reaprendamos, o sea, desaprendamos y volvamos a aprender. Tal vez ya lo hemos escuchado, pero volvamos eso a nuestro cerebro, volvamos a edificarnos en la palabra. Es la palabra lo que nos estamos aprendiendo aquí con cada uno de los líderes que ha hecho su aporte. Entonces, estoy aprendiendo, reaprendiendo, ¿sí? Recordando esta palabra. Y también viene a mi memoria ese otro versículo que dice, cuando Pablo le hablaba a su discípulo joven y le decía, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estamos siendo edificados por la palabra de Dios porque Él nos ha elegido, ¿sí? Para militar en este camino. Eso es lo que yo estoy aplicando a mi vida. Es lo que viene a mi vida y me recuerda la palabra, ¿sí? Entonces, ahí está lo de la neurociencia también en esta parte. ¿Por qué? Porque tenemos que darle orden al cerebro, ¿sí? De dejar ese hábito, de dejarlo, de reaprender por la palabra de Dios y ser edificados y mezclarnos, ¿cómo se dice la palabra? Recapitular, cambiar nuestra actitud, nuestra manera por la palabra que estás llegando a nuestra vida, y es cuando la dejamos entrar en nuestra vida que podemos ser transformados, ¿sí? Que podemos ¿cómo se dice? Reprogramar nuestro cerebro, ¿sí?
como decía el señor Luis, el líder Luis, tenemos que darle órdenes a nuestro cerebro para que vuelva y se programe, pero eso tenemos que hacerlo nosotros. Porque por más palabra que escuchemos, si no nos disponemos nuestro cerebro para reprogramarlo, no va a pasar nada, la palabra va a pasar por encima y no vamos a ser edificados, porque es que ahí está lo que estudiábamos antes en los proverbios. ¿Sí? Si no abres tu corazón, que es perverso, malvado, ¿sí? Eso es lo que pide Dios, imagínense. Entonces, no vamos a poder ser edificados. Entonces, yo les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de participar y compartirles lo que estoy siendo edificada, lo que estoy entendiendo de este tema en esta mañana. Muchas gracias, líder. Saludos para todos. Gracias por su aporte. Bueno, pues esto es dar la idea de cuando todas las escuelas de sabio, yo creo que da la idea de que llegue algo y se le pueda dar un lugar en donde uno de pronto ya ha ocupado con otras cosas esa área y poder dejarse llevar a lo que lo quiere llevar el proceso. Y hay que pensar diferente del proceso también. Hay que pensar bien del proceso para que uno, como dijo Diego, uno escoger entre dos comidas, de pronto la que no le gusta, pero la que sabe que le va a caer mejor. Y empezar a detectar las debilidades que uno tiene y empezar a trabajar, digamos, directamente con eso. Y dejarse orientar para trabajar con eso también, porque pues uno no puede pretender llegar a la fundación y decir, yo ya sé cómo se hace un proceso, sabiendo que vengo de estar mal. Y a veces nos queremos apresurar a las cosas. Y yo creo que el desaprender es usted ser el técnico en celulares, pero que usted se le dañe y que lo arregle otro. O usted ser el duro en adicciones, pero a la hora de usted tener algo por solucionar, usted tener también a alguien que le esté ayudando y que le esté diciendo cómo hacer a eso. Y yo creo que eso es importante porque eso es de las cosas que han identificado en las fundaciones. Como acabo de comentar una persona, la disposición. La disposición no se la están pidiendo más al que es la primera fundación, o le van a pedir menos al que lleva 5 fundaciones. La disposición es, digamos que es la misma. Y la disposición es yo dejarme llevar, así yo sepa mucho. Si, digamos, le llega un músico a Diego Albergel, pero sabe que el profesor sabe que le debe, como dicen la palabra, se le debe una honra, se le debe un respeto a eso. Entonces, si de pronto alguien es puesto, digamos, por autoridad, es puesto por líder, es puesto por orientador y yo ya fui líder, yo ya fui orientador, yo ya supe lo que da el consumo, yo ya supe cosas, simplemente tengo que llegar prácticamente tengo que agachar la cabeza y tengo que me vayan llevando poco a poco hacia mi recuperación. A veces conocemos cómo arreglar algo en un minuto y llega otro y nos dice, no, es que lo vamos a arreglar de esta manera y se demora un día. Y a veces uno como sabe arreglarlo en un minuto, pues a uno no le gusta.
pero todas las cosas tienen que orar para bien y tienen que dejarnos alguna enseñanza. Entonces, creo que ya vamos dejando hasta aquí. No sé si hay alguna persona que vaya a aportar algo. Si no, vamos dejando por el día de hoy acá y el lunes, si Dios quiere, pues ya seguiremos de pronto con este mismo tema, con la tercera parte. Entonces, muchas bendiciones para todos y que tengan buen resto de semana. Muchas bendiciones. Bueno, familia, muchas gracias, muchas bendiciones para todos. Un buen día. Muchas gracias. Dios